durante 40 años, trabajé en el sector de la hostelería en Madrid, empezando como camarera en un pequeño bar de barrio y terminando como propietaria de 3 restaurantes exitosos. Pensaba que había dejado atrás las humillaciones y los pero nunca imaginé que la mayor ofensa me llegaría dentro de la propia casa de mi hijo Miguel, de la mano de mi nuera, Cristina Nera, un domingo típico de febrero en Madrid. El cielo plomizo amenazaba lluvia, y el viento frío se colaba por las rendijas de las ventanas del apartamento de Miguel, en el barrio de Chamberí. Yo había llegado puntual a las 2 de la tarde, como cada domingo desde que mi hijo se casó. Hey Stress Echoes. Llevaba conmigo una tarta de Santiago que había hecho la noche anterior, siguiendo la receta de mi madre. Era mi manera de contribuir a esas comidas familiares que, debo admitir, cada vez me resultaban más tensas. Cristina me recibió en la puerta con esa sonrisa artificial que había perfeccionado desde el día de su boda. Vestía un conjunto de marca que reconocí inmediatamente en Zara, pero de la línea más cara. Todo en ella gritaba quiero impresionar, desde sus uñas perfectamente arregladas hasta su cabello rubio platino que sabía que se retocaba cada 3 semanas en una peluquería. G. Serrano. Carmen, que puntual como siempre, me dijo con ese tono que usaba cuando quería sonar cariñosa, pero que a mí me resultaba forzado. Miguel está en la ducha, pero ya saldrá. Pasa. El apartamento olía a pollo asado con romero, aroma que me recordó a los domingos de mi infancia, cuando mi madre cocinaba para toda la familia. Pero aquí, en casa de mi hijo, ese olor hogareño contrastaba con la frialdad del ambiente. Los muebles eran modernos, minimalistas, todo en tonos grises y blancos. No había ni una sola fotografía familiar a la vista. Nada que hablara de historia o recuerdos compartidos. «Cristina, huele delicioso», le dije, dejando mi bolso en el perchero del recibidor. «¿Necesitas ayuda con algo?» No, para nada, Antú, siéntate y descansa. Ya sabes que me gusta tener todo controlado. Me dirigí al salón, donde la mesa estaba puesta para 3 personas. Vajilla de porcelana blanca, copas de cristal, todo muy elegante, puro sin alma. Me senté en el sofá de cuero beige, observando por la ventana los edificios de enfrente. Desde aquí se veía una pequeña plaza, donde algunos niños jugaban a pesar del frío. Sus risas se filtraban a través del cristal, añadiendo la única nota de alegría genuina a esa tarde. Miguel apareció 10 minutos después, con el cabello aún húmedo y oliendo a aftershave. Mi hijo de 35 años había heredado mi estatura baja, pero tenía los ojos oscuros de su padre. Trabajaba como ingeniero en una multinacional y había conocido a Cristina en una conferencia de trabajo. Ella era 5 años menor que él. Trabajaba en marketing para una empresa de cosméticos, y desde el primer día que la conocí, supe que me veía como una competencia, como un obstáculo entre ella y mi hijo. «Mamá, perdona el retraso, ¿cómo estás?» Miguel me besó en la mejilla con el cariño de siempre. Con él, al menos, las cosas seguían igual que cuando era niño. Bien. «Hijo, cansada de la semana, pero bien. ¿Y tú? ¿Cómo va todo en el trabajo?» Cristina apareció desde la cocina llevando una bandeja con aperitivos, aceitunas, queso manchego, jamón ibérico, todo de calidad, no podía negarlo. Pero mientras Miguel y yo conversábamos sobre su trabajo, noté cómo ella nos observaba, desde la cocina, como si estuviera evaluando cada palabra, cada gesto de complicidad entre mi hijo y yo. «Vamos a comer, que se va a enfriar», anunció Cristina después de unos minutos y nos sentamos a la mesa. Miguel sirvió el vino, un Ribera del Duero que reconocí por la etiqueta. Era bueno, caro. Cristina trajo el pollo, perfectamente dorado, acompañado de patatas asadas y verduras. Todo tenía una presentación impecable, como sacado de una revista de cocina. «Está delicioso, Cristina», le dije después del primer bocado, porque era cierto. Sabía cocinar bien, eso no podía negárselo. «Gracias. La receta la aprendí en un curso de cocina que hice el año pasado, en Le Cordon Bleu», añadió, asegurándose de que yo supiera que había ido a una escuela cara y prestigiosa. La conversación fluyó durante la comida. Miguel nos contó sobre un proyecto importante en el trabajo. Cristina habló de una campaña publicitaria que estaba desarrollando. Yo escuché, participé cuando me preguntaban algo, pero sentía esa familiar sensación de estar de más, como si fuera una invitada tolerada más que un miembro querido de la familia. Después del plato principal, Miguel se levantó para ir al baño. Fue entonces cuando Cristina se acercó a mí con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Carmen, espérame aquí, te voy a traer el postre». Desapareció en la cocina, y yo me quedé sola en el comedor. Podía escuchar ruidos de platos,
el microondas, sonando. Cuando regresó, traía un plato que dejó frente a mí sin ceremonias. Lo que vi, me dejó helada. En el plato había restos evidentes de la comida que acabábamos de terminar. Trozos de pollo deshuesado, patatas que claramente habían sido morderas, verduras mezcladas con salsa, todo frío, revuelto, como si hubieran raspado los platos de la cena en uno solo. Aquí tienes, me dijo Cristina con una sonrisa que ahora sí era genuina, pero no de amabilidad, sino de cruel satisfacción. Pensé que no querrías desperdiciar la comida. Ya sabes, a tu edad, hay que cuidar los gastos. Me quedé mirando el plato sin poder creer lo que estaba viendo. Los trozos de pollo tenían marcas de tenedor. Las patatas estaban partidas por la mitad de manera irregular. Era evidente que eran las sobras de nuestros platos, las sobras frías que me estaba sirviendo como si fuera un perroán en ese momento. Sentí algo que no había experimentado desde hacía décadas: la humiliation. Pure white, no la humillación de una mala crítica en el periódico o de un cliente difícil en el restaurante. Esto era personal, íntimo, dirigido a herirme donde más me dolía, en mi dignidad como persona mayor, como mujer, como madre, pero también sentí otra cosa, una rabia fría, controlada, que conocía bien de mis años en el negocio, la rabia de quien ha tenido que luchar por cada euro, por cada gramo de respeto, y que no está dispuesta a permitir que una niña mimada le pase por encima. A Miguel regresó del baño, justo cuando yo estaba procesando lo que acababa de suceder. Su sonrisa desapareció cuando vio mi expresión, y luego el plato frente a mí. ¿Qué es esto?, preguntó, mirando a su esposa. Solo le estoy sirviendo un poco más de comida a tu madre. Pensé que tendría hambre, respondió Cristina con una inocencia que no engañaba a nadie. Anígel no era tonto. Podía ver perfectamente que aquello eran sobras. Pero también pude ver algo en sus ojos que me dolió más que la humillación. De Cristina, la cobardía, la incapacidad de enfrentarse a su esposa, de defenderme, de hacer lo correcto a mamá. Yo, empezó a decir, pero no terminó la frase. Me levanté lentamente de la mesa, cogí mi bolso del perchero y me dirigí hacia la puerta. Cristina me siguió, y pude sentir su satisfacción irradiando como calor. Carmen, ¿te vas ya? Pero si no has probado el postre, me dijo con esa falsa preocupación que había perfeccionado Han. Me volví hacia ella. Tenía 30 años. Era guapa. Tenía un trabajo decente y un marido que la adoraba. Tenía todo lo que yo había tenido que construir desde cero, pero lo había recibido en bandeja de plata. Y aún así, necesitaba humillar a una mujer de 61 años para sentirse superior. Está bien, Cristina, le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. Está bien. Salí del apartamento sin decir adiós. Bajé las 3 plantas. Por las escaleras, en lugar de usar el ascensor, necesitaba el tiempo para procesar lo que había pasado. En la calle, el viento frío de febrero me golpeó la cara, pero me sentó bien. Me ayudó a enfocar mis pensamientos, mientras caminaba hacia la parada del metro. Recordé algo que había aprendido en mis 40 años en la hostelería: nunca subestimes a alguien. Nunca sabes quién es realmente la persona que tienes delante, qué conexiones tiene, qué historia guarda. Es una lección que había visto confirmada una y otra vez en mis restaurantes. Cristina acababa de cometer el error de su vida. Solo Q. Aún no lo sabían esa noche. En mi apartamento de Malasaña, me senté en mi pequeña cocina con una taza de té y mi cuaderno de direcciones. Un cuaderno viejo, con tapas de cuero gastado, lleno de nombres, números de teléfono y direcciones de personas que había conocido a lo largo de los años: chefs, propietarios de restaurantes, críticos gastronómicos, sommelier, gente de la alta sociedad madrileña que había frecuentado mis establecimientos. Pasé las páginas lentamente, recordando historias, favores hechos y recibidos, amistades forjadas en las cocinas y comedores de Madrid. Encontré el nombre que buscaba: Eduardo Mendoza, chef propietario de El Jardín Secreto, uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid, ubicado en el barrio de Salamanca. Eduardo y yo habíamos trabajado juntos hace 20 años, cuando él era apenas un joven cocinero con grandes sueños, y yo acababa de abrir mi segundo restaurante. Le había dado su primera oportunidad como sous chef. Había creído en él cuando nadie más lo hacía. Ahora era una estrella de la gastronomía madrileña. Con 3 restaurantes y apariciones regulares en programas de televisión, marqué su número. Contestó al tercer tono. Carmen, qué sorpresa. ¿Cómo estás? Bien, Eduardo. Escucha, necesito pedirte un favor. El lunes por la mañana me desperté con una sensación extraña en el estómago. No era nerviosa, exactamente,
sino expectante, como cuando sabes que algo importante está a punto de suceder y no puedes hacer nada más que esperar. Desde la ventana de mi dormitorio podía ver el mercado de San Ildefonso, donde ya se movían los primeros comerciantes preparando sus puestos. La vida seguía su curso normal, pero para mí, algo había cambiado definitivamente el domingo anterior en Eduardo. Había sido muy receptivo a mi llamada. Después de explicarle la situación, sin entrar en demasiados detalles personales, me había garantizado su colaboración completa. Carmen, después de todo lo que has hecho por mí, esto es lo mínimo que puedo hacer, me había dicho. Además, me encanta poner en su lugar a la gente pretenciosa que no sabe de dónde viene. El plan era simple, pero efectivo. Eduardo me había confirmado que Cristina había hecho una reserva para el viernes siguiente en el jardín secreto. Alper había estado presumiendo en su trabajo sobre cómo iba a llevar a su suegra a el mejor restaurante de Madrid, para demostrarle lo que era la verdadera clase. La ironía de la situación me resultaba casi cómica durante la semana. Miguel me llamó 2 veces. En la primera llamada, el martes por la noche, pude escuchar la culpa en su voz. Mamá, sobre lo del domingo, yo quería pedirte disculpas. ¿Por qué? Hijo, le pregunté, aunque sabía perfectamente por qué. Bueno, Cristina a veces ya sabes cómo es, no creo que haya sido su intención ofenderte, mentía, y ambos lo sabíamos. Pero decidí no presionarlo. Todavía no. No te preocupes, Miguel. Estas cosas pasan. ¿Vendrás el próximo domingo? Ya veremos, le dije. Y pude sentir su alivio a través del teléfono a la segunda llamada. Fue el jueves. Esta vez fue diferente. Miguel sonaba emocionado, casi como un niño mamá. ¿Sabes qué? Cristina quiere llevarte a cenar mañana a un restaurante muy elegante. Dice que quiere disculparse por el malentendido del domingo. ¿Un restaurante elegante?, pregunté, fingiendo sorpresa. Sí, se llama El Jardín Secreto. Parece que es muy exclusivo. Súper difícil conseguir mesa. Cristina tuvo que usar sus contactos del trabajo. Sus contactos del trabajo. Me reí para mis adentros. Cristina no tenía ni idea de que yo conocía a Eduardo desde antes de que ella terminara la universidad. «Qué detalle de su parte», respondí. «Dile que acepto la invitación». «Perfecto. Te recogeremos a las 8». Después de colgar, me quedé, sentada en mi sillón favorito, el mismo donde solía leer cuentos a Miguel cuando era pequeño. Las paredes de mi apartamento estaban llenas de fotografías Miguel Dubibi. Sus primeros pasos, su graduation. Momentos felices de cuando éramos solo él y yo. También había fotos de mis restaurantes, de inauguraciones, de premios recibidos, una vida entera de trabajo y recuerdos. Pero también había una foto que no mucha gente había visto, en una imagen de Eduardo y yo, el día que inauguramos su primer restaurante juntos, hace 15 años. Yo había sido su socia silenciosa en esa aventura. Había invertido parte de los beneficios de mis restaurantes para ayudarlo a cumplir su sueño. Cuando el negocio despegó, y él pudo devolverme la inversión, insistió en que siguiéramos siendo socios en otros proyectos. Técnicamente, yo era dueña de un 30% de El Jardín Secreto. El viernes llegó más rápido de lo esperado. Pasé la tarde eligiendo qué ponerme. Finalmente opté por un vestido negro elegante, poro discreto, mis perlas, las que había comprado cuando abrí mi primer restaurante, y un abrigo de cachemira gris. Quería verme bien, pero sin dar la impresión de que me había esforzado demasiado. A las 8 en punto sonó el timbre. Bajé y encontré a Miguel esperándome en la puerta de mi edificio. Vestía un traje oscuro y parecía nervioso. «Hola, mamá. Estás muy elegante». «Gracias, hijo». «¿Dónde está Cristina?» «Nos espera en el coche. Dice que no quería subir porque lleva tacones altos». Salimos a la calle. El coche de Miguel, un BMW gris que había comprado el año anterior, estaba estacionado con las luces de emergencia encendidas. Cristina me saludó desde el asiento del copiloto con una sonrisa radiante. «Carmen, qué guapa estás. ¿Lista para una noche especial?» «Lista», respondí, subiendo al asiento trasero durante el trayecto hasta el barrio de Salamanca. Cristina no paró de hablar sobre el restaurante, cómo había conseguido la reserva, lo exclusivo que era, lo difícil que era entrar sin conocer a alguien importante. «Ya verás, Carmen, esto no es como los sitios normales donde va la gente. Aquí viene lo mejor de Madrid. Empresarios, artistas, gente con clase de verdad». Miguel la miraba con adoración mientras conducía. Podía ver en el espejo retrovisor cómo sus ojos brillaban cuando ella hablaba. Mi hijo estaba enamorado, eso era innegable, pero también era ciego a la naturaleza real de su esposa. «Suena maravilloso», le dije. «Estoy segura de que será una experiencia inolvidable». El Jardín Secreto estaba ubicado en una esquina de la calle Serrano,
en un edificio del siglo XIX, que había sido completamente renovado. Desde fuera no llamaba mucho la atención, tan solo una pequeña placa dorada junto a una puerta de madera oscura. La verdadera elegancia, como Eduardo solía decir, no necesita gritar para hacerse notar a un portero uniformado. Nos abrió la puerta y nos condujo al interior. El restaurante era exactamente como lo recordaba, tan íntimo, sofisticado, con una decoración que combinaba lo clásico con toques modernos. Las mesas estaban separadas por suficiente distancia para garantizar privacidad. La iluminación era cálida pero no oscura, y el ambiente general transmitía esa sensación de exclusividad real, no forzada. Cristina se pavoneaba mientras seguíamos al maitre hacia nuestra mesa. Saludaba con la cabeza a otros comensales como si los conociera, aunque era evidente que no tenía ni idea de quiénes eran. Miguel, por su parte, parecía impresionado por el ambiente. Era la primera vez que venía aquí, lo que confirmaba a mi sospecha de que esto era idea exclusiva de Cristina. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana, con vista al pequeño jardín interior que daba nombre al restaurante. El matré nos ofreció las cartas y la carta de vinos con una cortesía profesional perfecta. «Esto es increíble», murmuró Miguel hojeando la carta. «Los precios». «No te preocupes por eso, amor», lo interrumpió Cristina. «Esta noche invito. John es lo mínimo que puedo hacer después del malentendido del domingo malentendido». Así llamaba servirme sobras frías como si fuera un animal. Sonreí y seguí mirando la carta, aunque ya sabía exactamente qué platos iba a pedir. Kenosha, el menú de memoria. Llegó el sommelier para asesorarnos con los vinos. Era Raúl, un hombre de unos 40 años, que llevaba trabajando con Eduardo desde los primeros días. Me reconoció inmediatamente, pero mantuvo la compostura profesional. «Buenas noches. ¿Puedo ayudarles con la selección de vinos?» Cristina se lanzó inmediatamente a demostrar sus conocimientos enológicos, que eran limitados, pero entusiastas. Pidió un Ribera del Duero Reserva, el mismo tipo de vino que habíamos bebido el domingo en su casa. Excelente elección, confirmó Raúl. Y para acompañar la comida, pedimos nuestros platos. Cristina eligió el lubín a la sal, Miguel optó por el chuletón de buey, y yo pedí el arroz con bogavante, uno de los platos estrella de Eduardo. Durante los primeros platos, la conversación fluyó normalmente. Cristina siguió presumiendo sobre sus conexiones profesionales, sobre lo exclusivo del lugar, sobre lo afortunados que éramos de estar allí. Miguel escuchaba embobado, y yo asentía educadamente mientras disfrutaba de la comida, que estaba como siempre exquisita, pero sabía que lo mejor estaba por llegar. Estábamos terminando el plato principal, cuando vi a Eduardo salir de la cocina. Vestía su chaquetilla blanca de chef, impecable como siempre, y se dirigía hacia las mesas para saludar a los comensales. Como era su costumbre en las noches de viernes, mi corazón empezó a latir un poco más rápido, no por nervios, sino por anticipación. Había esperado este momento toda la semana. Eduardo se acercaba lentamente, parándose en cada mesa, intercambiando unas palabras amables con los clientes. Cristina lo había notado también, y se había enderezado en su silla, claramente emocionada por la posibilidad de conocer al famoso chef. «Mira, es él, es Eduardo Mendoza», susurró a Miguel con emoción mal disimulada. «No puedo creer que vayamos a conocerlo en persona». Miguel parecía impresionado también. Eduardo tenía esa presencia que caracteriza a las personas exitosas: confianza sin arrogancia, elegancia natural, carisma que se nota desde lejos. Finalmente, llegó a nuestra mesa. Me miró directamente a los ojos y su rostro se iluminó con una sonrisa genuina y cálida. «Carmen», exclamó con alegría auténtica, «qué sorpresa tan maravillosa verte aquí». Se acercó y me besó en ambas mejillas, como haría con una vieja amiga querida. Porque eso es exactamente lo que éramos. «Eduardo, qué gusto verte», respondí, levantándome para devolverle el saludo. Pude sentir cómo la atmósfera en la mesa cambiaba instantáneamente. Miguel me miraba con sorpresa. Pero Cristina se había quedado completamente helada, con la copa de vino a medio camino hacia sus labios. «Permíteme presentarte a mi familia», continué con naturalidad. «Mi hijo Miguel y su esposa». Cristina. Eduardo lo saludó cordialmente, pero pude notar cómo sus ojos evaluaban rápidamente la situación. Era un hombre inteligente, con años de experiencia tratando con todo tipo de personas. «Es un placer conocerlos», les dijo. «Cuauhcuac, familia de Carmen, es bienvenida aquí siempre». Cristina finalmente encontró su voz, aunque le salió un poco más aguda de lo normal. ¿Se conocen?» Eduardo sonrió, mirándome con esa expresión cómplice que compartíamos desde hacía años. «¿Conocernos? Carmen no es solo una vieja amiga, es mi mentora, mi socia,
prácticamente mi segunda madre en el mundo de la restauración. Las palabras cayeron sobre la mesa como piedras en un estanque tranquilo. Miguel me miraba con los ojos muy abiertos, como si me estuviera viendo por primera vez. Pero Cristina había palidecido completamente. De hecho, continuó Eduardo, aparentemente ajeno a la tensión que se había creado, sin Carmen, este restaurante nunca habría existido. Ella fue quien creyó en mí cuando nadie más lo hacía, quien me enseñó todo lo que sé sobre el negocio. Se volvió hacia mí con genuine cariño. Carmen, ¿por qué no me dijiste que venías? Te habría preparado algo especial. Habría arreglado la mesa principal. No quería molestarte, Eduardo. Además, ya sabes que prefiero la discreción. ¿Discreción? Por favor. Cristina y Miguel saben que su madre es una leyenda en el mundo de la restauración madrileña. Tenía 3 de los mejores restaurantes de la ciudad. Yo aprendí más en un año trabajando con ella que en toda mi formación formal. El silencio que siguió era tan denso que podría haberse cortado con cuchillo. Cristina miraba fijamente su plato, como si pudiera desaparecer con solo desearlo intensamente. Miguel me observaba con una mezcla de asombro y algo que podría haber sido orgullo o vergüenza en Eduardo. Percibiendo que había algo más en juego, decidió retirarse con elegancia. Bueno, los dejo disfrutar del resto de la cena. Carmen, no te vayas sin pasar por la cocina a saludar al equipo. Los chicos se pondrán contentísimos de verte. Se alejó, pero antes de irse completamente, se volvió una vez más. Y la cena va por cuenta de la casa, por supuesto. Es lo mínimo que puedo hacer por la dueña. Y con esa bomba final, desapareció entre las mesas. El silencio que siguió a la partida de Eduardo fue ensordecedor. Cristina mantenía la vista fija en su plato, con las mejillas encendidas de una mezcla de vergüenza y rabia. Miguel me miraba como si nunca me hubiera visto antes, con los ojos muy abiertos y una expresión de incredulidad total. Yo me tomé mi tiempo antes de hablar. Cogí mi copa de vino, bebí un sorbo pausadamente y dejé que el momento se extendiera. Había aprendido, en mis años en el negocio, que el silencio puede ser tan poderoso como las palabras a veces. Mamá, fue Miguel quien finalmente rompió el silencio. ¿Es verdad lo que ha dicho Eduardo? ¿Eres dueña de este restaurante? Socha, corregí, con calma. Tengo un 30%. Eduardo se encarga de la gestión diaria. Yo solo soy una inversora. Cristina levantó la vista por primera vez desde que Eduardo se había marchado. Sus ojos tenían una expresión que no había visto antes, miedo puro. Pero tú trabajaste de camarera, balbuceó. Miguel me dijo que habías trabajado de camarera. Y es cierto, confirmé. Empecé de camarera en un bar de Malasaña cuando tenía 18 años. También fui cocinera, jefa de sala, encargada de compras, contable. En este negocio, si quieres llegar a algún sitio, tienes que conocer cada aspecto del trabajo. Miguel seguía mirándome como si fuera una extraña. Pero mamá, nunca me contaste que tenías restaurantes. ¿Nunca hablaste de todo esto? Suspiré. Era una conversación que había esperado tener algún día, pero no en estas circunstancias. Miguel, cuando te crié sola después de que tu padre nos abandonara, trabajé día y noche para sacarte adelante. Abrí mi primer restaurante cuando tenías 10 años, el segundo cuando tenías 15, el tercero cuando ya estabas en la universidad. Me detuve para tomar otro sorbo de vino. Los recuerdos de esos años llegaron en oleadas a las noches sin dormir. Los fines de semana trabajando, mientras otros niños jugaban con sus padres. Las decisiones difíciles, los sacrificios. Durante todos esos años, mi prioridad fuiste tú. No quería que sintieras que mi trabajo era más importante que nuestra familia. Así que cuando llegaba a casa, era solo tu madre. No la empresaria, no la propietaria de restaurantes, solo mamá. Pero vendiste los restaurantes, dijo Miguel, recordando vagamente conversaciones pasadas. Los vendí cuando cumpliste 25. Ya eras independiente. Tenías tu carrera, tu vida propia. Pensé que era hora de retirarme, de disfrutar un poco. Mantuve algunas inversiones, como esta participación en el restaurante de Eduardo, pero en general, quería una vida más tranquila. Cristina había permanecido en silencio durante todo este intercambio, pero pude ver cómo su mente trabajaba furiosamente, procesando información, recalculando la situación. ¿Cuánto dinero tienes?, preguntó de repente, con una brusquedad que sorprendió incluso a Miguel. Cristina, la reprendió mi hijo, claramente mortificado por la pregunta. No, está bien, dije, mirando directamente a mi nuera. Es una pregunta válida. Tengo lo suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida, Cristina. Y algo más para dejarle a Miguel cuando ya no esté. Los ojos de Cristina se iluminaron con esa expresión que conocía bien en codicia.
Pero antes de que pudiera decir algo, continué. Claro que eso dependía de muchas cosas. De cómo me trataran las personas importantes en mi vida, de si sentía que mi familia me respetaba y me valoraba. La implicación era clara, y Cristina la entendió perfectamente. Su rostro pasó de la codicia a la alam en segundo San Miguel. También había captado el mensaje. Se volvió hacia su esposa con una expresión que mezclaba confusión y creciente comprensión. Cristina, ¿qué pasó exactamente el domingo pasado? Nada especial, murmuró ella, evitando su mirada. ¿Solo un pequeño malentendido? ¿Un malentendido? Repetí, y mi voz adquirió un tono que mis antiguos empleados habrían reconocido inmediatamente, el tono que usaba cuando alguien había metido la pata seriamente. ¿Así? ¿Llamas a servirle sobras frías a tu suegra? Miguel se volvió hacia su esposa con incredulidad total. ¿Hiciste qué? Cristina se retorció en su silla, claramente buscando una manera de minimizar lo sucedido. No fue tan grave como lo está pintando, dijo finalmente, con una voz defensiva, Solo le serví un poco más de comida. Pensé que tendría hambre. Sobras. La corregí firmemente. Sobras frías de nuestros platos, mezcladas en un plato como si fuera comida para perros. Y me dijiste que a mi edad tenía que cuidar los gastos. A Miguel se había puesto pálido. Conocía a su hijo lo suficiente como para saber qué estaba procesando. No solo lo que había pasado, sino también su propia reacción. Su cobardía de no haberme defendido. Miguel, continué. Cuando te vi el domingo, esperé que dijeras algo, que te pusieras de mi lado, que defendieras a tu madre, a mamá. Empezó, pero se detuvo. No había excusa para lo que había hecho, o más bien, para lo que no había hecho. En cambio, seguí, preferiste mirar hacia otro lado. Preferiste no crear problemas con tu esposa antes que defender la dignidad de la mujer que te crió sola, que trabajó día y noche para darte todo lo que necesitabas. Las palabras cayeron sobre él como golpes físicos. Pude ver cómo cada una se clavaba en su conciencia, cómo empezaba a entender realmente lo que había pasado en Cristina. Dándose cuenta de que la situación se le escapaba de las manos, intentó tomar el control de la conversación. Carmen, mira, si te ofendiste, lo siento mucho, no era mi intención, pero también tienes que entender que, siempre has sido un poco intensa con Miguel. A veces parece que no quieres compartirlo. Era el argumento clásico, convertirse en víctima, cambiar el foco de atención. Pero llevaba 40 años tratando con personas manipuladoras en el mundo de los negocios. No iba a funcionar conmigo. ¿Intensa? Repetí, manteniendo mi tono calmado. Cristina, he respetado vuestro matrimonio desde el primer día. Vengo a comer una vez a la semana, cuando me invitáis. No me meto en vuestras decisiones. No doy no solicitados. No os visito sin avisar. ¿Qué parte de eso te parece intensa? Miguel me miraba ahora con una expresión diferente. Creo que por primera vez estaba viendo realmente a su esposa, más allá del enamoramiento que lo había cegado durante 3 años. De hecho, continué, he sido tan discreta que ni siquiera sabíais que tengo los medios para ayudaros si alguna vez lo necesitáis, porque nunca os he querido crear dependencia. Nunca he querido que sintierais que os debo algo o que me debéis algo. En ese momento llegó el camarero con los postres que habíamos pedido. La interrupción fue casi cómica. Aquí estábamos, en medio de una crisis familiar, y aparecía un jovencito con 3 platos de tiramisú, como si nada hubiera pasado. Gracias, le dije al camarero, que se retiró rápidamente, probablemente notando la tensión en la mesa. Ninguno. Tocamos el postre. El momento gastronómico había quedado completamente eclipsado por la revelación emocional. Mamá, dijo Miguel finalmente, con una voz que no había escuchado desde que era adolescente. Una voz pequeña, vulnerable. Lo siento mucho, tienes razón. Debería haberte defendido. Debería haber parado eso inmediatamente. Anse volvió hacia su esposa con una dureza que me sorprendió. ¿Y tú, Cristina? ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Cómo pudiste humillar a mi madre de esa manera? Cristina había cambiado de táctica. Ahora las lágrimas corrían por sus mejillas, aunque no estaba segura de si eran genuinas o calculadas. No quería herirla. Sollozó Ann. Es solo que a veces siento que nunca voy a ser suficiente para ti, Miguel. Siempre comparándome con ella, siempre hablando de lo maravillosa que es tu madre, de todo lo que hizo por ti. Era la jugada final en los celos confesados, la vulnerabilidad expuesta, y funcionó, al menos parcialmente. Pude ver cómo Miguel se ablandaba, cómo su ira se mezclaba con confusión y culpa. Pero yo había visto esta actuación demasiadas veces. En mi vida profesional, empleados que robaban y luego lloraban cuando los atrapaban, proveedores que estafaban,
y después contaban historias tristes sobre sus familias, clientes que causaban problemas y luego se hacían las víctimas. Christina, dije con voz suave pero firme. Entiendo que puedas sentir celos, es natural en cualquier matrimonio, pero lo que hiciste el domingo no fue un acto de celos, fue crueldad pura y calculada. Me incliné ligeramente hacia adelante, manteniendo el contacto visual. Y lo que es peor, fue un error de cálculo enorme. Pensaste que era una vieja inofensiva, que podías humillar sin consecuencias. Pensaste que no tenía medios para defenderme, ni conexiones, ni poder. Las lágrimas de Christina se habían secado. Ahora me miraba con una mezcla de miedo y resentimiento. Durante años, continué, he mantenido un perfil bajo. He vivido modestamente. He sido discreta sobre mi pasado profesional. No por me avergonzara de él, sino porque no quería que las personas me trataran diferente por mi dinero o mis conexiones. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Pero tú has cambiado las reglas del juego, Christina. Has decidido que era aceptable tratarme como si fuera menos que nada. Así que ahora voy a jugar con mis reglas. Miguel nos miraba alternativamente, como si estuviera viendo un partido de tenis muy intenso. ¿Qué quieres decir?, preguntó Christina, y por primera vez esa noche, su voz sonaba genuinamente asustada. Sonreí, pero no fue una sonrisa cálida. Quiero decir, querida nuera, que vas a aprender lo que significa realmente la palabra respeto. Y vas a aprender que nunca jamás se subestima a una mujer de 61 años que ha construido un imperio desde cero. En ese momento, Eduardo reapareció en nuestra mesa. Llevaba una botella de champán y sonreía ampliamente. Carmen, perdóname la interrupción, pero no podía dejar pasar la ocasión. Los chicos de la cocina se han enterado de que estás aquí y insisten en que celebremos. Hizo una señal a uno de los camareros, que se acercó con 4 copas de champán. Además, continuó Eduardo mientras servía el champán. Quería aprovechar para contarles a tu familia sobre el nuevo proyecto. ¿Nuevo proyecto?, pregunté fingiendo sorpresa, aunque sabía perfectamente de qué hablaba. Sí, vamos a abrir un segundo restaurante, más pequeño, más íntimo, enfocado en cocina tradicional española, con un toque moderno. Y queremos llamarlo Carmen, en tu honor. El silencio que siguió fue absoluto. Miguel me miraba con asombro total, mientras que Christina parecía haber dejado de respirar. Eduardo, no era necesario, empecé a decir, pero él me interrumpió. Por favor, es lo mínimo que podemos hacer. Sin ti, nada de esto habría sido posible. Y además, necesitamos tu experiencia para el nuevo proyecto. Queremos que seas consultora Activao, que vengas regularmente, que participes en las decisiones importantes. Se volvió hacia Miguel y Christina con entusiasmo genuino. ¿Saben que su madre transformó completamente el panorama gastronómico de 3 barrios de Madrid? Sus restaurantes no solo eran exitosos, sino que elevaron el nivel de toda la zona. Creó empleos, ayudó a otros negocios locales, fue una pionera en la sostenibilidad. Eduardo, lo interrumpí suavemente. Creo que ya han tenido bastante información por una noche. Él se rió. Tienes razón, como siempre. Bueno, los dejo terminar la cena en paz. Miguel, Christina, ha sido un placer conocerlos. Espero ver pronto por aquí. Se fue, dejando tras de sí el aroma del champán, y el eco de sus palabras. San Christina fue la primera en hablar. Con una voz apenas audible, ¿van a llamar al restaurante Carmen? Aparentemente, respondí, probando el champán. Era excelente. Como todo lo que servía Eduardo, Miguel seguía procesando toda la información. Pude ver cómo repasaba mentalmente años de conversaciones, comentarios que no había entendido completamente, referencias que ahora cobraban sentido. Mamá, dijo finalmente, ¿por qué nunca me contaste nada de esto? Porque no era importante, respondí honestamente. Mi trabajo era importante para mí, pero tú eras mi prioridad, siempre. Pero ahora, empezó Christina, ahora las cosas han cambiado, la interrumpí. Ahora he recordado quién soy realmente, y he decidido que es hora de que mi familia lo sepa también. Levanté mi copa de champán, por las segundas oportunidades, dije, mirando directamente a Christina, y por aprender de nuestros errores. Miguel levantó su copa, aunque todavía parecía estar en shock. Christina tardó un momento más, pero finalmente también levantó. La suya brindamos en silencio, pero sabía que el verdadero brindis estaba por llegar la semana siguiente a la cena. En el jardín secreto, fue una de las más interesantes que había vivido en años. El lunes por la mañana, mientras tomaba mi café en la pequeña terraza de mi apartamento, reflexionaba sobre los cambios que se habían puesto en marcha con esa simple cena a Miguel.
me había llamado el sábado por la mañana. Su voz sonaba diferente, más madura de alguna manera, como si hubiera crecido varios años en una sola noche. Mamá, ¿podemos hablar? Solo tú y yo. Habíamos quedado para comer en un pequeño restaurante cerca de mi casa, un lugar discreto donde podríamos conversar, sin interrupciones. Cuando llegó, noté inmediatamente el cambio en él. Había algo en su postura, en la manera como me miraba, que me recordó al niño serio que había sido a veces, especialmente después de que su padre nos abandonara. Mamá, había empezado sin preámbulos. Necesito pedirte perdón, no solo por lo del domingo pasado, sino por todos estos años. Me había sorprendido su directividad. Miguel solía dar rodeos cuando tenía algo importante que decir. Todos estos años, sí, por haber asumido que tu vida se reducía a ser mi madre, por no haber preguntado nunca sobre tus sueños, tus logros, tu identidad más allá de la familia, por haber permitido que Cristina te tratara como una carga. Sus palabras me habían llegado al corazón, no porque necesitara su validación, sino porque significaban que realmente había entendido lo que había pasado. Miguel le había dicho, yo elegí ser discreta sobre mi vida profesional. No, Few, tu culpa no conocer los detalles, pero debería haber notado las señales, tu apartamento, tu manera de vestir, tus conocimientos sobre vinos y comida, tu seguridad en ti misma. Todo apuntaba a que tenías una historia más compleja de la que yo conocía. Habíamos pasado 3 horas hablando. Le conté historias de mis restaurantes, de los desafíos que había enfrentado como mujer en un sector dominado por hombres, de las satisfacciones y las decepciones. Él escuchó con una atención que no había visto en él desde que era niño. ¿Y Cristina?, le pregunté finalmente. Su expresión se había ensombrecido. Ese es otro tema. Hemos tenido conversaciones difíciles desde el viernes. No le pregunté detalles. Sabía que me los contaría cuando estuviera listo. El martes recibí una llamada inesperada. Era Cristina. Carmen, ¿podemos vernos? Necesito hablar contigo. Su voz sonaba diferente, más pequeña, desprovista de esa confianza artificial que siempre había mostrado conmigo. Quedamos en un café cerca de su oficina. Cuando la encontré esperándome en una mesa del fondo, con aspecto de no haber dormido bien. Vestía de manera más discreta de lo habitual, sin las marcas ostentosas que solía exhibir. Gracias por venir, me dijo cuando me senté frente a ella. De nada. ¿Qué querías hablar? Durante unos segundos, pareció buscar las palabras adecuadas. Finalmente, levantó la vista y me miró directamente. Quiero pedirte perdón, de verdad, por lo del domingo, por todo. Había aprendido que cuando alguien está preparándose para una conversación importante, es mejor dejar que lleve su propio ritmo. Cuando Miguel me contó sobre tu pasado, sobre tu trabajo, me sentí pequeña, muy pequeña. Hizo una pausa, jugando nerviosamente con su taza de café. Toda mi vida he definido mi valor por lo que tengo, por donde trabajo, por la ropa que llevo, por los sitios a los que voy. Y cuando conocí a Miguel y supe que su madre había sido camarera, pensé que era superior a ti. La honestidad de su confesión me sorprendió. Había esperado excusas, justificaciones, tal vez incluso más manipulación. Pero esto sonaba genuino. ¿Y ahora?, le pregunté. Ahora me doy cuenta de que he estado viviendo de apariencias. Mi trabajo en marketing está bien, pero no es nada comparado con lo que tú construiste. Mi ropa cara, mis conexiones superficiales, todo es humo comparado con lo que tú lograste realmente. Se detuvo, respiró profundamente. Y lo peor es que traté mal a la persona que podría haberme enseñado más sobre la vida, sobre el éxito real, sobre lo que significa construir algo desde cero. Me quedé callada durante un momento, procesando sus palabras. Había algo diferente en ella, algo que no había visto antes. Vulnerabilidad real, no la vulnerabilidad calculada que había mostrado en el restaurante en Cristina. Le dije finalmente, agradezco tu disculpa, pero necesito entender algo. ¿Por qué me odiabas tanto? Su respuesta me sorprendió por su simplicidad. Porque Miguel te adora, y yo sabía que nunca podría competir con eso. No tenías que competir conmigo, le respondí. Yo soy su madre. Tú eres su esposa. Son roles completamente diferentes. Sé ahora, pero. Entonces pensé que si te hacía parecer menos importante, él me valoraría más a mí. Era lógica adolescente aplicada por una mujer de 30 años, pero al menos era honesta. ¿Y cómo están las cosas entre Miguel y tú? Su expresión se volvió aún más sombría. Mala, muy mal. No solo está enfadado por lo que te hice, es tan decepcionado. Dice que no reconoce a la mujer con la que se casó. Eso me dolió, porque sabía que Miguel tenía razón. La persona que había mostrado Cristina el domingo anterior
No era alguien con quien cualquier hombre decente querría pasar su vida. ¿Qué vas a hacer? Le pregunté. No lo sé. Miguel me ha pedido que busque ayuda profesional, terapia psicológica. Dice que tengo problemas con la autoestima y la competitividad que necesito resolver. Era una petición razonable, y el hecho de que Miguel la hubiera hecho mostraba que mi hijo había madurado considerablemente en una semana. ¿Y vas a hacerlo? Sí, ya he pedido cita, pero Carmen se detuvo, como si estuviera reuniendo valor para lo que iba a decir a continuación. Necesito preguntarte algo. Y necesito que seas honesta conmigo. Adelante. ¿Hay alguna posibilidad de que me perdones? ¿De que podamos empezar de nuevo? La miré durante un largo momento. Vi a una mujer joven que había cometido un error terrible, pero que parecía genuinamente dispuesta a cambiar. Vi a alguien que había crecido con privilegios, pero sin sabiduría, con cosas pero sin valores, y que tal vez, por primera vez en su vida, estaba enfrentándose a las consecuencias reales de sus acciones. Cristina, le dije finalmente, el perdón no es algo que se concede de una vez y para siempre. Es algo que se construye día a día, con acciones, con respeto mutuo, con tiempo. Ella asintió, esperando que continuara. Si realmente quieres una segunda oportunidad conmigo, tendrás que demostrar que has cambiado. No con palabras, sino con hechos. Y no por una semana o un mes, sino de manera consistente. ¿Qué tendría que hacer? Ser una persona diferente. Ser la mujer de la que Miguel se enamoró realmente, no la que has estado interpretando por inseguridad. Nos quedamos calladas durante varios minutos. Finalmente Cristina habló de nuevo. ¿Me ayudarías? ¿A qué? A ser mejor. ¿Cómo construir algo real? ¿Cómo lo hiciste tú? A aprender lo que significa realmente el respeto, el trabajo duro, la humildad. Su petición me conmovió más de lo que esperaba. Durante 3 años, había visto en ella solo superficialidad y competitividad, pero tal vez había algo más debajo, algo que valía la pena salvar. Tendría que pensarlo, le dije. White, completamente de cómo te comportes de ahora en adelante. Entiendo. Nos levantamos para irnos. Antes de separarnos, Cristina me miró una vez más a Carmen. Hay algo más que necesito decirte, que admiro lo que construiste, lo que lograste, y me da vergüenza haber tardado tanto en verlo. Y esas palabras, más que sus disculpas, me dijeron que tal vez había esperanza para ella después de todo. En el miércoles, Eduardo me llamó para hablar sobre el nuevo restaurante. Quedamos en el jardín secreto por la tarde, después del servicio de comida, para revisar los planos y discutir conceptos. Carmen, me dijo mientras extendía los planos sobre una mesa, quiero que este proyecto sea realmente tuyo, no solo como socia inversora, sino como la visionaria detrás del concepto. Los planos mostraban un espacio más pequeño e íntimo, que el jardín secreto, ubicado en el barrio de Chueca, tendría capacidad para 40 comensales, con una cocina abierta y un ambiente que mezclaba lo tradicional con lo contemporáneo. Me gusta, le dije, estudiando los diseños, pero quiero hacer algunos cambios. Durante las siguientes 2 horas, trabajamos juntos refinando el concepto. Yo aporté ideas basadas en mis décadas de experiencia. Él contribuyó con su visión culinaria más moderna. Era exactamente el tipo de colaboración que había echado de menos desde que me retiré. ¿Sabes qué?, me dijo Eduardo mientras recogíamos los planos. Me había olvidado de lo mucho que disfruto trabajando contigo. Tienes esa habilidad de ver tanto el bosque como los árboles. Yo también había olvidado lo mucho que me gusta esto, admití. Tal vez el retiro completo no era lo que necesitaba. Entonces, ¿estás dentro? De verdad, estoy dentro. El jueves por la noche, Miguel vino a cenar a mi casa. Era algo que no había hecho en meses, tal vez años. Sonamos llantos, como cuando era niño, y hablamos de todo y de nada. ¿Cómo van las cosas con Cristina?, le pregunté mientras preparábamos la ensalada en complicadas. Admitió, pero hay progreso. ¿Ha empezado terapia? Está haciendo un esfuerzo real por cambiar. Y creo que la conversación que tuvo contigo la ayudó mucho. Me sorprendió saber que Cristina le había contado sobre nuestro encuentro. ¿Te lo contó? Todo. Annie me dijo que le habías dado esperanza de que las cosas podrían mejorar entre vosotras. Mientras cenábamos, Miguel me hizo una pregunta que no esperaba. Mamá, ¿me enseñarías sobre el negocio de los restaurantes? ¿Por qué? Porque quiero entender tu mundo. ¿Y por qué? Bueno, porque creo que me gustaría estar involucrado en el nuevo proyecto de alguna manera. En la idea me intrigaba. Miguel tenía formación en ingeniería, lo que podría ser útil para los aspectos técnicos y logísticos de un restaurante. Y después de años de mantener separadas mi vida familiar y profesional,
La posibilidad de unirlas me resultaba emocionante. Tendríamos que empezar desde abajo, le advertí. Privilegios por ser mi hijo. No esperaría nada menos de ti. Sonrió. En el viernes por la mañana estaba en mi terraza, disfrutando del café y planificando mi día. Cuando sonó el teléfono, era Cristina. Carmen, sé que es temprano, pero quería preguntarte algo. Dime, ¿estarías dispuesta a venir a comer el domingo? Miguel y yo queremos empezar de nuevo, hacer las cosas bien esta vez. A la invitación me sorprendió. Después de todo lo que había pasado, no esperaba que quisieran restablecer la tradición de las comidas dominicales tan pronto. ¿Estás segura de que estás lista para eso?, le pregunté. No, admitió honestamente, pero creo que es importante intentarlo. Y quiero cocinarte algo especial, algo que demuestre que he estado pensando en lo que me dijiste. Su honestidad me convenció más que cualquier argumento elaborado. Ana, está bien, le dije. Iré, gracias, Carmen, y estaré esperando poder conocer realmente a la mujer extraordinaria que crió a mi marido. Después de colgar, me quedé sentada en mi terraza, contemplando los tejados de Madrid. En una semana, mi vida había cambiado por completo. Había redescubierto mi identidad profesional, había restablecido mi relación con mi hijo, y tal vez, solo tal vez, había encontrado una manera de construir una relación real con mi nuera. No sabía qué deparaba el futuro, pero por primera vez en años, me sentía verdaderamente emocionada por descubrirlo. El domingo llegó con un cielo despejado y una temperatura agradable para febrero. Me vestí con cuidado, pero sin la armadura defensiva que había llevado las últimas semanas. Esta vez, cuando toqué el timbre del apartamento de Miguel, fue él quien me abrió la puerta, no la mamá. Gracias por venir. El apartamento olía diferente, no solo a comida casera, sino a algo más sutil, en esperanza. Tal vez San Cristina salió de la cocina secándose las manos en un delantal que no le había visto antes. Se había recogido el pelo en una cola de caballo simple, llevaba muy poco maquillaje, y por primera vez desde que la conocía, parecía unreal. Carmen, me dijo, y su voz tenía una calidez genuina que no había escuchado antes. Bienvenida. Se acercó y me dio un abrazo. No el beso artificial en las mejillas de siempre, sino un abrazo real, aunque todavía un poco tímido. ¿Cómo puedo ayudar?, le pregunté. No, hoy quiero cocinar para ti. Quiero que te sientes y descanses. Durante la comida, que consistió en un cocido madrileño perfectamente ejecutado con garbanzos tiernos que se deshacían en la boca, verduras cocidas a la perfección y una carne que había absorbido todos los sabores del caldo. La conversation fue completamente diferente a cualquier intercambio que hubiéramos tenido antes. El aroma del guiso llenaba el comedor con una calidez hogareña que contrastaba dramáticamente con la tensión de nuestros encuentros anteriores. Cristina me preguntó sobre mis restaurantes con una curiosidad que parecía genuina, condescendiente, que había caracterizado nuestras interacciones previas. Sus ojos brillaban con interés mientras me interrogaba sobre los desafíos que había enfrentado en los primeros años, sobre las noches sin dormir cuando los números no cuadraban, sobre las lecciones amargas que había aprendido cuando proveedores me estafaron por ser mujer y joven. Miguel contribuía con preguntas inteligentes y precisas, mostrando un interés genuino y profundo en entender no solo los aspectos prácticos de mi trayectoria profesional, sino también las decisiones emocionales que había tomado en momentos cruciales. Carmen, me dijo Cristina, mientras servía el postre, una tarta de queso casera que estaba absolutamente deliciosa, con esa textura perfecta, entre cremosa y firme, que solo se logra con paciencia y técnica. Quería contarte que he estado investigando sobre emprendimiento femenino en España durante las últimas semanas. He leído artículos, estadísticas, testimonios de otras mujeres. Es increíble, y me refiero a verdaderamente increíble, lo que lograste en una época en que era aún más difícil para las mujeres abrirse camino en el mundo de los negocios. Sus palabras llevaban un peso de reconocimiento que nunca antes había escuchado en su voz. Había hecho su tarea, había investigado, había entendido el contexto histórico de mis logros. Fue complicado, admití, sintiendo como las memorias de aquellos años duros se agitaban en mi interior. Los bancos me miraban como si fuera una niña jugando a ser adulta. Los proveedores asumían que no entendía los números. Los clientes masculinos a veces se quejaban de que una mujer les dijera cómo debían comportarse en mi establecimiento. Pero también fue la época más emocionante de mi vida, cuando cada día traía un nuevo desafío que superar, una nueva victoria que celebrar. ¿Echarías de menos trabajar si no tuvieras el proyecto nuevo con Eduardo?, preguntó entonces, y su tono era suave pero penetrante,
La pregunta me sorprendió por su perspicacia, por la forma en que había logrado identificar algo que yo misma apenas estaba comenzando a entender. Sí, confesé, y al decirlo en voz alta sentí una liberación extraña, como si estuviera admitiendo algo que había estado negando incluso a mí misma. No me había dado cuenta hasta esta semana, pero sí, echaba de menos la emoción de construir algo desde cero, de ver crecer un proyecto día a día, de sentir que cada decisión que tomaba tenía un impacto real en algo tangible. Echaba de menos la sensación de estar creando, no solo existiendo. Entonces, me alegro profundamente de que hayas decidido volver, dijo Miguel, y su voz llevaba una emoción que me llegó directo al corazón. Y me alegro de poder ser parte de ello, de poder aprender de ti, de poder entender finalmente de dónde viene tu pasión. Después de la comida, mientras tomábamos café en el salón, un espacio decorado, con un gusto que finalmente podía apreciar, con toques de color que demostraban personalidad, sin ser ostentosos. Cristina se aclaró la garganta nerviosamente y me hizo una propuesta completamente inesperada. Carmen, comenzó, jugando con la taza entre sus manos, he estado pensando mucho en lo que hablamos el martes, sobre aprender de verdad, sobre cambiar realmente, no solo en la superficie, sino en lo profundo. Sí, la animé, notando la vulnerabilidad en su postura. ¿Estarías dispuesta a ser mi mentora? La pregunta salió de sus labios casi en un susurro, no solo para arreglar las cosas entre nosotras, aunque eso también es importante, sino para enseñarme lo que significa realmente construir algo valioso, algo que perdure, algo de lo que se pueda estar orgullosa. Miré a mi nuera fijamente, estudiando su expresión, buscando signos de manipulación o cálculo, esos microgestos que había aprendido a detectar en décadas de negociaciones difíciles, pero lo que vi fue vulnerabilidad genuina. Una mujer joven que finalmente había entendido que tenía mucho que aprender y que estaba dispuesta a admitir su ignorancia para poder crecer. Tendría condiciones, le dije finalmente, manteniendo mi voz firme, pero no hostil. Las que sean, respondió inmediatamente, y su urgencia me convenció más que cualquier discurso elaborado. Primera condición, nada de atallos. Si quieres aprender sobre el mundo de los negocios, sobre lo que significa construir algo desde cero, empezarás desde abajo, exactamente como hice yo. Lavarás platos si es necesario, limpiarás mesas, aprenderás cada aspecto del negocio desde la base en entendido perfectamente. Segunda condición, el respeto no se negocia nunca. Conmigo, con Miguel, con cualquier empleado, con cualquier cliente, con cualquier persona que conozcas en este proceso. El respeto es la base absoluta de todo lo que vamos a construir juntas. Han completamente de acuerdo. Tercera condición, y esta es la más importante. Esto no es un favor que te hago porque eres la esposa de mi hijo. Si acepto ser tu mentora, esperaré de ti exactamente el mismo nivel de compromiso, dedicación y excelencia que esperaría de cualquier persona en mi empresa. No habrá consideraciones especiales, no habrá excusas familiares, no esperaría nada menos, respondió, y por primera vez en todos nuestros encuentros, su voz sonaba completamente sincera. A Miguel nos miraba alternativamente, con una expresión que mezclaba esperanza, asombro y algo que podría haber sido orgullo, por ver a las dos mujeres más importantes de su vida, finalmente encontrando un terreno común. ¿Esto significa que van a trabajar juntas?, preguntó. Y su voz llevaba una incredulidad maravillada. Significa, dije, levantándome para irme y sintiendo el peso simbólico del momento, que vamos a intentarlo. Y que si Cristina demuestra, con hechos, no con palabras, que está realmente comprometida con cambiar y crecer, tal vez pueda ganar un lugar en el nuevo restaurante, pero será un lugar que tendrá que merecer cada día. La expresión de shock genuino y gratitud profunda en el rostro de Cristina me confirmó que había tomado la decisión correcta. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se esforzó por contener, y por primera vez la vi como una persona vulnerable, en lugar de como una adversaria, mientras me dirigía hacia la puerta. Recogiendo mi abrigo y mi bolso, Miguel me alcanzó en el pequeño vestíbulo. Mamá, me dijo en voz baja, tomando mi mano entre las suyas, gracias. Gracias por darnos una segunda oportunidad real, por ser tan generosa. Después de todo lo que pasó, después de todas las cosas hirientes que se dijeron, Miguel, le respondí, apretando su mano y mirándolo directamente a los ojos. La generosidad no es dar segundas oportunidades a quien no las merece o a quien no está dispuesto a cambiar realmente. La verdadera generosidad es reconocer cuando alguien está genuinamente dispuesto a cambiar y crecer, y ayudarlo a conseguirlo,
incluso cuando eso requiere esfuerzo y riesgo de nuestra parte. Salí del apartamento con una sensación completamente diferente y transformadora comparada con la de la semana anterior. Esta vez, no había humillación corroyendo mi pecho ni ira ardiendo en mis venas. Había esperanza real, posibilidad tangible y la emocionante perspectiva de un nuevo capítulo en mi vida, que prometía ser tan desafiante como gratificante en el metro, de vuelta a casa. Mientras el tren se balanceaba suavemente sobre los rieles y la ciudad pasaba borrosa por las ventanas, reflexioné profundamente sobre los eventos extraordinarios de la semana. Una simple cena, un momento de humillación que había parecido el final de una relación familiar, había desencadenado una serie de revelaciones y cambios que habrían parecido completamente imposibles solo 7 días antes. Christina había aprendido de la manera más dura que subestimar a las personas puede tener consecuencias inesperadas y duraderas. Miguel había redescubierto a su madre como algo mucho más complejo y fascinante que una simple figura materna, y yo había recordado que el retiro completo, el alejamiento de todo lo que me había definido durante décadas, tal vez no era lo que realmente necesitaba para ser feliz. Mientras el tren se acercaba lentamente a mi estación, con ese ritmo pausado y deliberado que caracteriza los últimos metros de cualquier viaje, sonreí con una satisfacción que no había sentido en meses, quizás incluso en años. Era una sonrisa que nacía desde lo más profundo de mi ser, auténtica y liberadora, pensando detenidamente en todo lo que me esperaba en los días y semanas por venir. Cada detalle de mi futuro inmediato se dibujaba con una claridad cristalina en mi mente. Un nuevo restaurante que llevaría mi nombre y mi visión, donde cada plato sería una extensión de mi alma, donde cada sabor contaría una historia de décadas, de experiencia, fracasos superados y triunfos conquistados. Un lugar donde la excelencia no sería negociable, donde cada cliente sería tratado con el respeto y la consideración que merecía, sin importar su apariencia o su origen. Mi restaurante sería el testimonio viviente de que la dignidad y la calidad nunca pasan de moda a un hijo que finalmente, después de tanto tiempo perdido en malentendidos y distancias emocionales, quería aprender sobre mi mundo y entender verdaderamente mi pasión. Miguel, mi querido Miguel, que por fin había abierto los ojos y el corazón para ver más allá de sus prejuicios, para comprender que mi trabajo no era simplemente cocinar, sino crear arte comestible, preservar tradiciones familiares y construir puentes entre culturas. Un hijo que ahora me miraba con admiración genuina, en lugar de con la condescendencia disfrazada de preocupación que había caracterizado nuestras conversaciones durante tanto tiempo. Una nuera que tal vez, con tiempo suficiente, paciencia infinita y mucho esfuerzo mutuo de ambas partes, podría convertirse en la hija que nunca tuve, pero que siempre había deseado en secreto. Elena, con su frialdad inicial transformándose lentamente en curiosidad, con sus defensas bajando gradualmente para permitir que floreciera una relación que podría llegar a ser profundamente significativa para ambas. Una mujer que, detrás de su fachada de perfección calculada, tal vez ocultaba sus propias inseguridades y anhelos de pertenencia, y por encima de todo, elevándose como un faro luminoso sobre todas las demás satisfacciones, estaba la satisfacción profunda y duradera de saber que cuando alguien me sirvió sobras frías, pensando que era una vieja insignificante, invisible y irrelevant, acabé recordándole al mundo entero, y más importante aún, recordándome a mí misma con una fuerza renovada y una claridad absoluta. ¿Quién era realmente Carmen Ruizen? No era la anciana frágil que algunos veían por fuera, sino una mujer con décadas de experiencia, conocimiento acumulado, historias que contar y lecciones que enseñar a Carmen Ruiz, la chef respetada, la madre orgullosa, la mujer que había construido su reputación plato por plato, crítica por crítica, sacrificio por sacrificio. Carmen Ruiz, que había superado obstáculos que habrían derrotado a personas más jóvenes y aparentemente más fuertes. Carmen Ruiz, cuyo nombre era sinónimo de excelencia culinaria y cuya opinión podía hacer o deshacer carreras en el mundo gastronómico. A veces, mientras las puertas del metro se abrían con su sonido metálico, familiar y reconfortante, ese susurro mecánico que parecía casi un suspiro de la ciudad, me encontraba sumido en pensamientos que iban más allá del ruido cotidiano. Es instant y fugaz, cuando una ráfaga de aire fresco y urbano se colaba entre los vagones, no era solo el anuncio del final de un trayecto físico, sino el recordatorio silencioso de que cada final contiene en sí mismo el germen de muchos comienzos. Me daba cuenta, en esos segundos detenidos entre estación y movimiento, de algo que la vida había estado intentando enseñarme de forma sutil, pero constante,
que las lecciones más importantes, las que de verdad nos transforman, no llegan envueltas en discursos grandilocuentes ni en escenarios cómodos. Vienen servidas en el plato más inesperado, a veces frío, seco, sin sabor aparente, y se presentan de la manera más cruda, sin adornos, sin introducciones suaves, como una bofetada de realidad que nos obliga a abrir los ojos. Son esas lecciones que no pedimos, pero que nos marcan para siempre. Lecciones que nacen del silencio incómodo, después de un fracaso, del reflejo en una ventana empañada tras una discusión, del momento exacto en que sentimos que ya no tenemos fuerzas para continuar. Y es ahí, en esa grieta entre lo que éramos y lo que estamos destinados a ser, donde brotan las oportunidades más valiosas, no las que brillan a simple vista, sino las que duelen, las que confrontan, las que sacuden hasta el alma, aquellas que, paradójicamente, nacen de nuestras caídas más humillantes, de esas situaciones que nos hacen sentir diminutos, invisibles, sin voz, pero que, con el paso del tiempo, se revelan como pruebas de fuego, como umbrales de transformación, porque es precisamente en esos momentos, cuando creemos haber perdido todo, cuando dudamos incluso de nuestro valor, que descubrimos una verdad profunda, que la dignidad no se negocia, y que levantar la voz, aunque tiemble, es ya una forma de victoria, que hay una fuerza en nosotros que no sabíamos que existía, una grandeza latente que solo despierta cuando somos empujados contra los márgenes. Y entonces, al mirar atrás, comprendemos que aquellas circunstancias que un día nos hicieron encoger los hombros de vergüenza o apretar los puños de impotencia, fueron en realidad los peldaños que nos permitieron ascender hacia una versión más firme, más lúcida, más auténtica de nosotros mismos.